Sí, señoras y señores, comenzamos una nueva noche aquí en el 13. Esto es Sigamos de Largo. Y en estos 31 días de estallido social, de revolución, una de las cosas que no ha estado presente, curiosamente, ha sido el fútbol profesional. O tal vez ha estado presente, pero de una manera muy distinta a la habitual. Y de eso vamos a conversar esta noche en nuestro programa. Adelante, Fran. Gracias, Sergio. Exactamente. Vamos a hacer esto como si fuera un partido de fútbol. Vamos a poner así. Porque de eso vamos a hablar hoy día con tremendos invitados. Grace Lascano, bienvenida. Bienvenida, Grace. Sigamos de Largo. Y aquí, para el lado de Ayanga, Rafael Olarra y Marcelo Zúñiga. Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Adelante, Mali. Muchas gracias, Fran. Fran le pasa la pelota a Mali, Mali la toca y le dice a la gente en su casa. Comuníquese con nosotros con el hashtag Fútbol Chileno en SDL. Y en arroba Sigamos de Largo 13, por supuesto que le tenemos un regalo cultural para esta noche. ¿Qué será? Este libro de Random House, editorial, que es de fútbol, todo que ver con el programa de hoy. Medios pedazos de invitados. Momento, yo también voy a ofrecer un regalo. Yo voy a regalar una camiseta de la Católica. Mira. Si participan también en nuestra. Y los que quieran pifiar a la lucha, vayan a Bueno, si te vayan a hacer esa, yo tengo la oficial de Lotta Schwager, también va. Yo tengo la de Lotta Schwager, que también va. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Comencemos primero. Estamos con tres grandes invitados que tienen que ver, como no, con el fútbol profesional de distintas dimensiones. Pero quiero partir cómo han vivido estos últimos 31 días. Grace, ¿cuál ha sido tu percepción de los sucesos que estamos viviendo? No, 31 días intensos para todo el mundo. Yo soy de la generación de la marcha pingüina, del movimiento de los pingüinos, después del movimiento de los secundarios, después del movimiento universitario. Te lo has pasado marchando. Me lo he pasado marchando, sí, de marcha también. hace harto tiempo. Y nada, súper identificada con la causa. Me he atendido en salud ¿Esa pública eres tú? siempre, educación pública. Una que acaba de aparecer en la foto anterior. Sí, en la foto anterior sí. He estado en las marchas in situ, claro. Tuvimos una semana donde no trabajamos. Por lo menos en el canal del fútbol durante la primera semana más conflictiva, digámoslo así, estuvieron suspendidas todas las funciones, pero ya después tratando de convalidar lo que son las marchas también con el trabajo. Vivo ahí en Providencia, entonces estoy cerquita también de Plaza Italia, que ha sido el centro social y caceroleando y todo. Qué interesante que digas que has sido parte desde el 2005, 2006, de todas las marchas en adelante, porque finalmente todos los diagnósticos de la calle, tanto los pingüinos, los secundarios, la gente que marchó por la FP, estaban en lo correcto y nos demoramos tanto Sí. en escuchar. ¿Qué te pasa a ti con aquello? Es que creo que, a ver, a la opinión pública en general siempre existió un poco la criminalización de los diferentes tipos de movimientos que se han generado en la calle. Entonces, marchaban los secundarios, marchaban los estudiantes y siempre terminaban lo mismo, en los destrozos, y eso quedaba para la opinión pública. Pero en general era cosa también de informarse bien cuando vemos el tema del CAE, por ejemplo, el Fondo Solidario. ¿Tú estás endeudada en el CAE? Yo sí, yo estoy endeudada en el CAE, todos los meses pago 100.000 pesos durante 20 años, digamos, y así diferentes situaciones. Pero aún así me considero privilegiada de poder pagar ese CAE, porque pagarlo, pude claro. optar también a pagar parcialmente mi universidad. Yo estudié periodismo, o sea, no una carrera, digamos, que te dé tantos réditos. Imagino otros estudiantes y hoy día Hay mismo gente que se publicó, demoró 28 años en sacar la Sí, es carrera. verdad. por ejemplo. El No, medio pero, cae. a ver, todas las causas son súper importantes. Lo de la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente, como le quieran decir, creo que es un paso wow para nuestra Importante, historia, ¿no? tener la oportunidad de escribir nuestra propia Constitución por primera vez en nuestra historia. Insisto, es algo muy potente, pero también la agenda corta social sigue siendo importante. Y a mí todavía me parece extraño que algunos políticos digan, oye, pero ¿por qué la gente sigue protestando? ¿Por qué la gente sigue en las calles? Porque no Sin duda buscando justicia por quienes, digamos, no lo han pasado bien. Suelen por ser las esos muertes. políticos los que hay que explicarles las cosas con peras y manzanas, Sí. porque como que no entienden Claro, nada. es verdad. En el caso tuyo, Rafael, que tú ya no juegas fútbol, pero tienes hijos, ¿cómo lo has vivido este mes completo? Bueno, como dijo Grace, muy intenso también, porque dentro de las actividades que uno tiene también tuvo que dejar muchas de lado con este movimiento social que al cual me adhiero desde ya. Lo traté de vivir lo más, a ver, desde adentro posible. Yo tengo hijos, tengo una hija de 16 años y una de 7. Ay, chiquitito. Entonces también los quise meter en un poco, involucrar en el sentir de lo que se estaba haciendo, porque mucho, Rafita salía, por ejemplo, al balcón del departamento y decía, oye, están con cacerolas, como que no entendía mucho qué pasaba, entonces traté y lo llevé a una marcha, lo llevé ahí a Plaza Ñuñoa.
Y la verdad Que fueron marchas muy familiares también. marchas o muy familiares y familiares. además nos fuimos conversando, porque no vivimos tan cerca, nos fuimos conversando sobre los hechos, qué pasaba, por qué se hacían estas cosas, por qué había pasado tanto tiempo de tomar esta del En el toro caso por la de la de Santa. 16, ella si quiere marchar va y marcha, ¿no? Sí, no, en ese caso claramente tenemos una comunicación muy rica en eso y Se lo avisa por tratamos... WhatsApp. Claro, me entero por Voy a la marcha, le manda la ubicación. Pero la verdad es que... Compárteme la ubicación. Claro, minifalda. es un tema muy importante que nos ha pasado. Yo lo transfiero un poco al fútbol, porque es una cuestión natural que me nace, y lo transfiero a esta generación dorada, que sin tapujos, sin prejuicios, se tiró a jugar, se encontró líderes positivos, el caso de Bielsa, y se tiró y nos lograron enamorar de una forma. Estos muchachos también. Tal cual. Y gracias a Dios aparecieron y están con nosotros. Señor Marcelo, concejal What? Sonino. Estamos con autoridad. Estamos con autoridades. Sí, pues. Respeto. Es distinto. Marcelo, Sí. tú lo estás viviendo desde otro lugar. Sí, Ya no correcto. como futbolista, no como ciudadano común y corriente, desde la institución. Desde la institución. Eso Es ¿Qué te una ha de las pasado? comunas más afectadas, Chula. Sí, pues. Sí, lo que pasa es que junto con Puente Alto, junto con La Granja, San Bernardo y Maipú, la Florida ha sido la comuna más afectada. La columna vertebral del transporte público fue rota para más de 1 millón de personas. Si sumamos más de 1,5 millones, si sumamos Maipú, la Florida y Puente Alto. Pero la verdad que nosotros estamos para el rescate del tema, o sea, revertir la situación que fue compleja, complicada. ¿Y te sientes con nos- herramientas? Sí, lo que pasa es que nosotros teníamos presupuestado celebrar una muestra, celebrar 120 años de la Comuna de la Florida, que cumple ahora 120 años, y teníamos presupuestado un gran festival, y habíamos ya habíamos decretado traspasar una cierta cantidad de dinero para hacer un hermoso festival del Centenario de la Florida, pero eso quedó en nada y esos dineros se utilizaron para apoyo de transporte público, Pero las pymes también tenían cajas ustedes solidarias. un proyecto para ayudar a las pymes. Escuché a Rodolfo Carte. También, po, es que eso fue. Y lo otro es ayudar a las pymes, sobre todo las pymes que estaban que también me tocó vivir en Walker Martínez con Avenida Alfría, donde está situado el sector del Campanario, un sector complicado, difícil, donde se quemó el Santa Isabel Ahí de y mi complementariamente se quemaron las pymes que estaban ahí. Entonces, nosotros a través de un acuerdo de consejo habilitamos un pozo para ayudar a las pymes. Marcelo, nos comentabas un poquito antes de entrar al programa que te tocó también vivir muy en primera línea la situación de un saqueo y que tú no te quedaste pasivo, sino que fuiste a confrontar esa situación. ¿Por qué no nos cuentas un poco? Sí, fue la historia después de esa noche terrorífica que todos vivimos el sábado para domingo. El domingo en la mañana fuimos a recorrer la comuna, ya en el 14, ahí en el sector emblemático, habían quemado una Petrobras, la habían quemado, y gracias a Dios actuó rápidamente Seguridad Ciudadana y Carabineros y bomberos, porque era una bomba de benzina, entonces imagínate el riesgo que había. Después subimos por Walker Martínez y ahí nos encontramos ya habían quemado el Santa Isabel, habían quemado los locales comerciales y estaban saqueando la bodega del Santa Isabel. Y estaban los vecinos parados en la vereda sur, increpando como milicia ciudadana, increpando a esta gente que robaba. Bueno, yo me paré y claramente también lo empecé a increpar, sí, un tema un tema humanidad. de humanidad, Sí. de impotencia, de conducta. ¿Y cómo reaccionó? Y la verdad que esa gente estaba preparada para robaban muy buenos autos, buenas camionetas. A mí lo que me llamó la atención, vi niños de 4 o 5 años de copiloto. Se me llamaba la Esperando atención. que... No, que sus padres robaran. Como La familia acompañándolo al robara. trabajo. Y ahí empezaron los fuegos cruzados, las piedras, y tranquilizar a la gente. Y Te fue lo duro, comento fue porque, difícil. porque esta situación ha generado muchos estados Sí. de distancia entre los chilenos. Hay una divergencia Sí. que, bueno, esperamos que sea positiva porque esta discusión van a salir Pero cosas buenas. al mismo tiempo pasan cosas que nunca habían ocurrido. Como por ejemplo que uno vea a la Garra Blanca, a los de abajo, a los cruzados, todos marchando juntos. ¿Qué te parece a ti Claro. que dice eso? Bien. O sea, tremendo, porque además de todas las camisetas del fútbol chileno, primera, segunda división, marcharon también las mujeres que se juntaron, las mujeres futbolistas que estuvieron también presentes ahí en la Alameda, siempre todas con un sentido también social súper arraigado en ellas. Y claro, ahí, a ver,
la muestra misma viva del movimiento, de la esencia del movimiento. Y de lo amplio del movimiento. De cuando uno dice, claro, Chile despertó, tiene que ver con encontrarse a hinchas de todas las barras, con encontrarse a jóvenes de todas las clases sociales. Y esa es la fuerza de este movimiento. O sea, que no le importaba que fuera de Colo-Colo, de la U, de la Católica, al menos también habían de Cobreloa, de Unión. Todos los hinchas del fútbol agrupados en Plaza Italia por un bien común, por un objetivo común que tiene que ver luchar por la igualdad, para que Chile sea un país cada día más justo y más equitativo, para que todos tengamos las mismas oportunidades y más aún en las barras que muchas veces también son súper estigmatizadas. Y ahí también hay un montón de gente de esfuerzo, de jóvenes que se sacan la cresta en la semana para ir al estadio y conseguir una entrada. Entonces no es solamente la barra brava que la gente lo asocia con eso. El hincha del fútbol, el estadio en sí es un lugar muy democrático. El estadio es un lugar democrático, donde va la gente de todas las clases sociales. El deporte uno, la gente, y esta fue la gran muestra que lo pudimos ver en las marchas, bueno, y a lo largo de todo este tiempo. Donde más me sentí seguro en toda mi vida fue dentro de una cancha de fútbol. O sea, en un estadio siempre me sentí muy seguro. Cosas que ¿Y uno... tú crees que ahora el campeonato está suspendido? Pero como jugador, yo te sí, digo que me tocó estar desde la cancha. Ahora el campeonato está suspendido. Esta buena onda entre las barras que hasta hace poco eran intransables, ¿no? ¿Continuará esa buena energía? ¿Se acabará la guerra entre la garra blanca y los de abajo? Es difícil Sería un bonito deseo, ¿no? Sería lindo que Es que en más un que una momento pasión, un nos sentimiento. sentemos... Sí, bueno. Es una cosa. Nos sentemos como en México, en otros países que se sientan los hinchas de uno de otro lado. Lo veo difícil acá, pero creo que puede ser con mucho más respeto. Con respecto al espectáculo mismo, a llevar a la familia, que lo hemos dicho tantas veces, que vuelva la familia del fútbol. Claro que es importante que vuelva la familia. Tal vez como y la ojalá frase- pueda ser hoy el día del Tal vez inicio. como la frase Chile cambió, también el fútbol tiene que cambiar en varios aspectos, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Sí, pues lo que apuntaba el Rafa y Grace, el tema de las barras tienen que ser un poquito más amistosas, pero yo creo que es imposible. Se polarizan porque dentro de la barra hay movimientos sociales que ayudan, pero hay momentos radicalizados, que esos son los que hay que terminar. Porque yo me acuerdo, Estadio Bicentenario, yo pongo, cuando estaba el tema de la Universidad de Chile, la barra de la U, boom, 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 hacía todos los demás para el partido paralizado. Y eso claramente era una manifestación en contra de Azul Azul. Después tocó Blanco y Negro y Claro. 2 veces se Suspendimos manifestaron. partido, ¿Te acuerdas, me acuerdo. Flaco? Entonces nosotros mirábamos y no venía de la nada. Entonces era un grupo organizado, radicalizado contra Blanco y Negro, se suspendía el partido o a veces se tomó una determinación muy extrema que es solamente desocupar el lado de Colo-Colo y eso claramente era un tema difícil de manejar. Y es por eso que yo creo que las barras también tienen que separarse de eso. Es que yo creo que también en ese ítem, digamos, del poder de las barras, tiene que hacer un mea culpa la dirigencia también del Por fútbol supuesto. chileno, porque también se implicaron en un montón de ocasiones con estas barras y no solamente desde la dirigencia del fútbol, desde los políticos Sí, también. sí, sí. Hubo relaciones que, claro, durante mucho tiempo fueron indisolubles y después era muy fácil apuntar y decir, bueno, estos barras bravas que son criminales. Y bueno, ¿y qué pasó desde el otro lado para Generaba las que campañas tuvieran ese políticas, poder? Claro, el rol que tenían las campañas políticas era importante Ahora, también. yo estoy de acuerdo con Rafa y con Marcelo. Yo creo que la próxima vez que juegues haya un clásico universitario, las chuchas van a volar igual, da lo mismo, no olvidamos. Pero en Patricio ese Saquero. momento particular, que no tenía que ver con fútbol, que tenía que ver con un movimiento social, se juntaron. Fuimos a la calle y le preguntamos a la gente qué le parecía que se hubiera suspendido el fútbol. Yo tengo mi propia opinión. Esto es lo que dijo la gente. A ver. No estoy de acuerdo que vuelvan a jugar. Deberían apoyar la movilización y darle el apoyo a la gente. Me parece bueno que vuelvan, pero solamente para poder cambiar el canal y ver algo positivo. Los futbolistas necesitan generar ingresos, también tienen familia y ellos no están ajenos a la contingencia nacional. Me parece que está súper bien. No podemos dejar de vivir normalmente pese a lo que está pasando. Y los jugadores no quieren volver, son los dirigentes los que quieren, a lo mejor por presión de arriba, son los que quieren volver. Hay muchos jugadores que no quieren volver a jugar. Y está bien, encuentro que está bien que apoyen la causa porque todavía no se ha logrado nada. Ayer quedó demostrado el partido de Deporte Concepción, 7.000 personas en Esterroa y no pasó nada, y no había policía. Y la gente se manifestó, el equipo se cubrió un ojo. Entonces yo creo que se puede, se necesita hacer. Es la pega de ellos, entonces tienen que volver. En Chile tenemos muy buenos jugadores, pero la verdad es que se dispararon los sueldos. No todos ganan sueldos millonarios, así que yo creo que debieran volver ellos, sí, es
su pega. Me parece inmoral que los sueldos, o la diferencia de sueldo entre algunos futbolistas, demasiada diferencia de los sueldos. Es totalmente aberrante. Yo sé que hay muchos jugadores que tienen el bolsillo, se lo solventan súper bien, otros que lamentablemente que no le alcanza, pero va a ser un bien para todos si se llega a lograr de aquí en un futuro lo que pide la gente. El país necesita otro tipo de cosas en este momento, hay problemas país mucho más importantes que vuelva al fútbol. O que no vuelva el fútbol, una conversación que nos ha tenido atentos durante todos estos días. En la nota escuchábamos muchos puntos de vista distintos y es por eso tan interesante escuchar las opiniones de ustedes que son expertos. ¿Qué te parece a ti, Rafa, parte de lo que escuchamos? Sí, a ver, respetable todas las opiniones que se tengan sobre el volver o no. A mí, porque muchos están diciendo que el jugador de fútbol solamente como que vuelve al trabajo jugando el partido del domingo, y no es así. El jugador de fútbol entrenó toda la semana, entrena toda la semana y el fin de semana es donde juega, donde da el examen semanal. Pero el trabajo del jugador de fútbol lo está haciendo. O sea, de ninguna manera ha faltado su trabajo. Lo que sí creo que la única forma que tiene el jugador de fútbol de demostrar su descontento o apoyar este movimiento es desde la cancha de fútbol. Es ahí donde los jugadores de Concepción, por ejemplo, salieron tapados con un ojo. Es desde ahí donde uno puede expresarse de forma distinta y el jugador no ha tenido esos espacios para poder hacerlo. Marcelo, estoy de acuerdo que vuelva. ¿Qué te parece a ti? Porque yo quiero también poner un punto que es que cuando se juega un partido de fútbol no solo están jugando los jugadores. Hay un montón de gente que depende del fin de semana. Eso es lo que decía, son actividades conexas al fútbol. Millones. Sí, pues, sí, el que gana por partido, el de seguridad, 25.000 el pesos. árbitro, el que vende el baile de las bebidas fuera del estadio. Sí, todo. Entonces es una actividad netamente social deportiva, pero hay que tener la capacidad para diferenciar. ¿Qué hubieras hecho tú? Lo que opina el Rafa, me parece una acción de amor o de cariño al prójimo, de taparse un ojo, si cualquiera se puede expresar así. Claro. Definitivamente yo creo que hay que cumplir las labores porque no es solamente es ser egoísta, porque tú ves solamente una parte del problema. ¿Y qué pasa con lo otro? Estamos hablando de que el campeonato juvenil se suspendió. Y aquí o sea, ya se cerró, de hecho. Se cerró. Se cerró y entonces, hay un campeón. tú no puedes cerrar el campeonato en forma adelantada porque hay muchas cosas que cumplir, porque también internacionalmente tienes que cumplir. Clasificación Copa Libertadores, Sudamericana. Entonces la FIFA o la Conmebol no puede estar supeditado al calendario chileno. Nosotros tenemos que cumplir las obligaciones de Conmebol. Hay una duda muy plausible en la gente, que es ¿quiénes son los que no quieren jugar? ¿Los jugadores y su gremio o los dirigentes, Grace? A ver, es que ha pasado un mes ya y durante este mes han sucedido muchas cosas. En un principio, claro, era imposible pensar en fútbol, inclusive cuando el general Iturriaga decía que se juegue el clásico, que esperaba, dolía la guata, uno decía cómo se va a disputar un clásico en esta situación. O sea, no ha lugar, digamos, pero ha pasado un tiempo. Se ha logrado avance y como dice el Rafa, claro, los futbolistas tienen su sueldo, por ejemplo, pero hay muchos que ganan un bono extra por conceptos de citación. Está toda la gente que trabaja en torno al estadio. Y además el fútbol, si uno, insisto, va a su esencia, es un instrumento de movilidad social que refleja el por qué Chile es un país tan desigual, una familia más vulnerable espera que su hijo sea futbolista para poder salir de la pobreza, entonces no espera que la educación lo haga. Pues, y hay que tomar esa esencia, creo yo, del fútbol para mostrarlo. Y los futbolistas han hecho cosas. Yo el año pasado fui a ver a la Roja Temuco contra Honduras. ¿Ya? Y había pasado lo de Camilo Catrillanca. Y bueno, Bocellur entró con su apellido mapuche a la cancha. Y a pesar de que la NFP les había prohibido hacerlo, hicieron un minuto de silencio. O sea, es democrático. Hay una conciencia social que no se pierde. Hay una conciencia social que no se pierde. Como los artistas se han manifestado con la música, en sus conciertos, también el fútbol es desde la cancha que lo hacen. La gente dice, perdón, Sergito Lago, qué cariñosa. como, los sueldos, ¿cachai? Es que... Su ninito, Sergito, o la barrita. ¿No? La gente dice que los sueldos de los jugadores son muy diferentes. En Chile estamos hablando también de la igualdad social. Pero mira, es una muestra, ¿no? Es un punto súper importante. Yo escucho mucho y he escuchado
¿de quién conocemos las historias de los millonarios? ¿De cuántos jugadores hablamos? De 10, 50. De 50. Pongámosle 50 porque esto incluye lo de la selección. Son 2.000 jugadores en actividad, de los cuales no sabemos de 1.900 y tanto. 10%. Y es Hablemos el 10%. Pero mira, para la muestra, un botón es lo que pasa en Chile. Sí, está claro, Bueno, más pero encima. en general. Pero La Mali estaba haciendo pero esa- ustedes que saben, todos los ¿cuánto es el rubros. sueldo promedio de un jugador en Chile hoy? Gran Sergio, ¿viste? Para que me di la palabra. Gracias, Sergio. Marcelo, ¿quién es? Oye, es que Más o menos, ¿cuánto gana un futbolista el chileno flaquito, promedio estándar? Flaco Larra y Grace, que están más metidas en el tema, más inserto en el medio futbolístico actual. Yo te puedo hablar De los concejales. la década ¿Cuánto del gana un 90. concejal? La década del 90. Cuando hasta el ganaban 2002. escudos. Claro. No, nunca tanto. Pero, por ejemplo, nosotros nos paramos y Audax Italiano estaba al día. Pero teníamos que tener empatía con los compañeros que cobraban cada 120 días. Sí, pues. Claro. O sea, cobrar el sueldo. Ni siquiera de previsiones, nada. Cobrar el sueldo y tuvimos que ir a huelga para eso, para que ser fraternales con ellos. O sea, nuestro movimiento fue una huelga para cobrar cada 30 días. Claro. Y nosotros estábamos al día Cada y eso nos 3 produjo meses un pagando. gran problema con los dirigentes de Audax. Claro. Porque decían, pero ¿y ustedes por qué? Pero es que nosotros teníamos que pegar Porque esto somos intersecta, comunidad, por interpresa un sindicato. Claro, tienes que explicarle. Yo a en la U ellos. estuve 5 meses sin Y cobrar. al final Tuvimos un grupo. Tuvimos esa Al final le hacíamos ollas hidalguía, comunes. valentía de, O sea, de le, ayudar. le comprábamos cosas a los más jóvenes para que comieran antes de entrenar. Y hoy- Si no lo podía hacer. Universidad de Chile en los 2000. Y hoy, Estamos hablando de ¿cuánto esa gana un precariedad. futbolista promedio? Por Es favor, Grace? que, Más o menos. a ver, también es relativo, porque por ejemplo hay jugadores que no ganan más de 400.000 pesos. Lo que pasa es que el han estado promedio es nominados- difícil hacerlo, sí, ¿no es por cierto? eso, Porque sí, hay unos que ganan porque se mucho y dispara. otros muy poco. Es como- Entonces un promedio es muy bueno. Ya. Pero- Pero la mayoría... Es como Chile. Es como Claro. la Sí. mayoría no debe estar ¿Y por qué les sobre el millón de parece- pesos. qué les parece lo que pasa Una carrera que es muy corta. con la Roja? Porque ¿De yo todos? no sé si es ¿La Roja verdad de o no, todos? pero dicen que el señor Rueda llamó a los jugadores, a sus respectivos clubes y dijeron, sí, profe, vamos a jugar, vamos a jugar. Llegan a Chile con sus estupendas atuendos, con las marcas de todas las huevas. Con estos que mismos los Con los, cortes de pelo con que los cortes tenemos de ahora. pelo de con, ellos. con los Corte de pelo. cortes Y con los pantalones flaquitos. claro, apretaditos. con los pantalones Con los pantalones pitillos y todo. Y deciden no jugar. Entiendo que la NFP les está pidiendo por lo menos que devuelvan la plata de los pasajes, porque ¿a qué vinieron? ¿A qué Se desestimó vinieron aquello. eso? ¿A se qué desestimó. Marcelo, ¿a qué vinieron estos cabros si no iban a A jugar? ver, me preguntan, a mí la frase ya está bien. ¿O se arrepintieron acá? ¿Qué? Cuando vieron la realidad. No, lo que pasa es que yo creo que vamos al tema de Rueda. Rueda se debe sentir tremendamente disconforme porque Sí, po. su trabajo ha sido incompleto y él mismo lo anunció. O sea, yo vine a trabajar en el fútbol y no he tenido fútbol. Claro. Y yo creo que una de Pero las hay que maneras... empatizar un poco también, Marcelo. Es la manera de... No, pero escucha, la yo puede vuelvo a hacer insistir, igual. la manera de expresarse puede ser en Lima, como hicieron los jugadores de Concepción. ¿Pero yo estás vuelvo de a insistir. acuerdo con que no hayan jugado, con que No, la Roja Marcelo, no haya No, yo creo Marcelo que no sí está de tuvieron acuerdo. que haber jugado. ¿Tú crees que tendrían Sí, que haber jugado? Lo que pasa es que hoy en día todo se polariza y de repente somos más populistas que cualquier otro. Yo he asistido al tema político y lo he conversado el tema político, todo se demoniza. O sea, Sergio Lago, lo que gana Sergio Lago, lo que gana la Fran. No, pues, si es el mercado donde está uno y el talento, somos todos distintos. Lo que pasa es que estamos peleando por más justicia social y emparejar la cancha. Porque el talento uno nace. Yo a lo mejor, yo creo que es más difícil ser futbolista profesional que quizá abogado, porque el abogado nunca va a ser futbolista profesional y uno como futbolista profesional, si se compromete y se disciplina, puede ser abogado. Pero igual- Pero igual ahí nos Pero- estamos desvirtuando un poco del punto que decía la Fran, que es como si se debió o no haber En ese jugado No, en yo dije ese que momento sí. se tomó la decisión. Sí. O sea, independiente de todo, Pero digamos. tú, Hay tú que futbolistas trabajas que en ni eso, siquiera... ¿qué información manejas tú? ¿Qué pasó? O sea, como dice la Mali, ¿se arrepintieron cuando llegaron A ver, acá? ellos iban a reunirse el día lunes en primera instancia y el lunes finalmente corrieron la citación para el día martes, que fue el paro general. Se iban a reunir Sí. el día martes a conversar y ahí solamente faltaba que llegara Claudio Bravo y Gabriel Arias y finalmente se juntaron este día miércoles. Y entre todos conversaron y tomaron la determinación de no jugar frente a Perú. Bueno, y ahí está el comunicado de ¿Y a Karim ti qué te Medel, Arturo parece Vidal. eso? Yo creo que fue súper honesto. A ver, si hay un montón de gremios que también decidieron parar o que se manifestaron de ciertas maneras, ¿por qué los futbolistas no? Ellos también son sumamente estigmatizados. A ver, el fútbol en sí a veces tiene eso de frívolo, ¿no? Como uno habla de los autos, como una de las exigencia cosas, distinta, del sí. lujo, pero ellos Sí. también tienen conciencia social, tienen Y familia, conciencia de pues. clase y eso lo mostraron. O sea, Charles Aranguis no llegó a su mansión, Charles Aranguis llegó a su población.
Y así la gran mayoría que vienen de familias sumamente humildes, que quizás desde lejos no lo habían podido dimensionar, pero de cerca, chuta, vieron que a uno de sus amigos o a un cercano efectivamente le volaron un ojo, o que había tenido una muerte, digamos, entre medio. Las protestas, estuvo a punto de declararse estado de emergencia el día martes, que todos llegaron. Pero Entonces, ¿no te parece que quizá las declaraciones de Arangui, que fue no debemos jugar, como que fueron muy bien... Es que él habló por sí mismo. Vamos a revisarlas. Mira, tenemos las declaraciones para que las Buenísimo. repasemos y pongamos A la diferencia de lo de conversación en Vidal, digo yo. Claro. Mira, dice, es muy grave lo que ha pasado con los carabineros y militares en las calles. Al presidente se le escapó de las manos el tema. Esto iba a explotar. Si estuviera en mi casa, hablando por Chile, estaría marchando y luchando junto a mi gente, con todos. Mi familia y mis amigos están protestando. Ver todo lo que se acumula en las poblaciones es duro. Lo viví y lo vivo cerca. Tienen todo mi apoyo. Charles Aranguis, que se ha transformado para muchos en un candidato a la presidencia, por lo menos así en las manifestaciones sale con la banda, en fin. Pero aquí habla de algo muy especial. El fútbol y la política han estado relacionados históricamente siempre, pero hoy día, por primera vez, hemos visto a los futbolistas en un tono, exceptuando Carlos Caselli y su comentado video en los 80 para el no, ¿no? Por primera vez el futbolista saca la voz de una manera mucho más altisonante. ¿Qué les parece a ustedes? Pareciendo Marcelo. Marcelo, sí. Dale, Flavio. No, que me parece bien que cada uno exponga su forma de pensar y de sentir. Me parece que aquí hay dos situaciones. Lo de la selección, que es una situación totalmente especial, que se juntan, son todos, viven afuera, es totalmente distinto. Es más que nada, están diciéndole al país, ¿sabes qué? Estamos con ustedes. Pero a mí no era la forma quizás no jugar. Porque el que realmente está sufriendo lo que está pasando es el jugador de aquí. El jugador que está en el medio nacional. Él es el que sufre día a día, el que está viendo, el que no le va a alcanzar para gana $1 millón de pesos. Claro, uno dice, voy, un buen sueldo. Sí, pero acarrean familia, como decía la Grace, todos piensan que el futbolista es el gran motor de la familia, después de una carrera súper corta. Entonces, desde afuera me parecía a mí que los jugadores que están fuera era un gran momento para decir, nosotros vamos a seguir trabajando desde afuera, no perdiendo la vista de lo que está pasando en nuestro país porque nos interesa, porque tenemos familia, pero me parece a mí que fue un error el no haber ido a jugar en ese momento. Tal vez era peligroso, ¿no? También sí. O sea, es que estás afuera, no es más difícil, era en Perú. ¿El peligro en qué sentido? Porque pero el partido era en Perú, era en Lima. El partido era en Perú. No, este partido no se daba en ciertas de seguridad porque además era en el extranjero. Sí, pero los de acá en Chile el tema de seguridad era prioritario y no se podía, las primeras semanas no se podía. ¿Vieron una señora que dijo que por lo menos volviera al fútbol para prender la televisión y no ver todo el rato las protestas? Yo siento lo que dices tú, que el ítem seguridad, por supuesto que es importante, sobre todo en partidos de alta convocatoria. De todos modos, ayer como 7.000 personas en el Esterroa. Pero yo creo que ese partido en Lima habría sido un bálsamo para mucha gente. Pues sobre todo Vidal. si ellos se hubiesen tapado un ojo, como dices tú, se hubiesen manifestado de alguna manera. Nico Perich dijo que los jugadores tenían que jugar a la pelota porque si no estaban haciendo Uber. Muchos sí. O sea, es que a muchos, pero eso no solamente les pasa en este momento, digamos, sino que en general al futbolista le pasa que inclusive ganan menos. De 400.000 pesos no pueden abrir una cuenta corriente en ningún banco. A muchos chilenos les pasa que no pueden abrir cuenta corriente y no tienes capacidad de ahorro, no puedes optar, digamos, a generar, digamos, una historia bancaria para después poder operar tipos de crédito. Y a los árbitros también se les paga. A los árbitros se les paga también por partido. Entonces, más allá de la actividad, no sé, yo creo que ellos empatizaron desde donde pudieron. Dijeron, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para empatizar? Y ellos también, en su comunicado también se puede interpretar, no querían ser un distractor de todo esto que estaba pasando. Claro, porque inevitablemente, cuando juega la selección chilena, todos nos vamos a la selección chilena y estamos... Imagínate, yo trabajo en fútbol, tal vez ni siquiera debería estar diciendo esto, pero en general es un distractor. Y es un distractor que ellos sintieron en ese momento que no querían ser. Y es respetable también la decisión. Uno puede decir, bueno, todo el dinero que se perdió, etc. Yo creo que se puede tomar de las dos maneras. Uno, como dice Rafa, que es el lugar para manifestarse, y el otro es decir, no queremos... Que esa fue su manera de manifestarse y el mismo técnico lo entendió, Reinaldo Rueda lo entendió. Sí, pero estaba molesto por la situación que se dio de que los clubes no le facilitaron a los sub-23 para que pudiesen ir a disputar el torneo de España. Y él llevaba un montón de tiempo, en octubre no entrenó a la sub-23 y ha sido muy condescendiente también con los clubes. Y cuando él lo necesitó le dijeron que no, y por eso estaba muy molesto, por el partido diciendo que le entristecía mucho, digamos, toda la situación que se estaba viviendo, la pérdida de vidas, etcétera,
y su molestia fue por otro lado, no porque la selección no haya jugado. En Chile el fútbol siempre está lleno de múltiples declaraciones y eso es parte del comidillo, de los programas que nos gustan tanto. Y una de las declaraciones que generó muchísimo escozor durante los días recién pasados fue la de Reinaldo Rueda. La revisamos a continuación, mira. De aquí a marzo no se sabe qué puede pasar, ¿cierto? Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Me tengo que ir. Si no hay fútbol, me tengo que ir. Finalmente parece que esto ha decantado y que Reinaldo continúa en su lugar. Pero puso en ascuas todo un proceso que tampoco ha sido fácil. Es que sí, pues es un técnico cuestionado en estos momentos. Y si no le dan las armas para trabajar, es muy complicado. Tenía el partido de Bolivia y el partido de Perú. No se hace. ¿Y qué viene ahora? O sea, Hasta marzo tiene que haber un clasificatoria. tema de emergencia. ¿Qué va a pasar? Vamos a enfrentar la primera fecha eliminatoria o clasificatoria, ojalá, sin ningún partido de ensayo, de entrenamiento. Es complicado. O sea, hay que ponerse en lugar de todo. Hay que tener empatía absolutamente por todos lados, porque definitivamente las medidas extremas no sirven. Absolutamente no sirven. Pero el me tengo que ir. No nos llevan Si no a hay nada. fútbol, me tengo que ir, es empatizar, es ver, veo otras posibilidades. Estoy como cerrando, como que me quiero ir. Es que lo que pasa es que él yo creo que ya está como se le para pasa a estar. Rafa que lo pillaron seguramente, tenía todo diseñado, Choreado, como todo dice organizado. Pepe. Entonces, de un tiempo a la enojado. fecha, lo que yo veo, Rafa, no sé, que ustedes están más insertos, lo que yo veo afuera de la tribuna, que los jugadores de la selección en estos momentos hacen lo que quieren. ¿Y tú Hacen lo crees- que quieren, ¿eh? Yo creo que sí, hace rato que- hacen lo que quieren. El tema de las clasificatorias, todo el mundo, yo personalmente, si tú haces una encuesta y yo lo miro afuera, con mis años de fútbol, lo que vivimos en tiempos malos, en tiempos buenos, creo que la clasificación a Rusia se la farrearon los jugadores. Porque estamos hablando de jugadores entrenados altamente, en competencia alta, con un tema de responsabilidad alta, disciplina alta, táctica alta, y era un objetivo pequeño. Y no lo hicieron, no lo tomaron en cuenta. Realmente, entonces, yo creo que hace mucho tiempo que los jugadores están decidiendo lo que se hace en el fútbol chileno y no es posible. ¿Qué crees tú, Grace? Respecto a lo de Reinaldo Rueda, para mí tiene que terminar su proceso, al menos comenzar las clasificatorias, digamos, porque si no serían 2 años tirado a la basura. Ha probado más de 60 jugadores, los ha llamado de todas partes, ha intentado encontrarle una vuelta a esta selección que necesita nuevos elementos. Vemos, no sé, a Guillermo Maripán muy bien, Eric Pulgar muy bien Pero también. ¿qué pasa con que los jugadores hacen lo que quieren? Yo no creo que hagan lo que quieran. Ahora sí creo que en un minuto estuvieron en una posición de poder que fue superlativa cuando fueron campeones de América, y así también los trató el medio, así también los ve la gente, prácticamente como unos superhéroes, y por eso es tan importante el simbolismo de lo que ellos hicieron de decidir no jugar. Ahora bien, lo que hacen o no lo que quieren. Sí, es cierto que también el jugador chileno ha sido un poco difícil, pero a lo largo de toda su historia. Pero, La verdad que sí. pero yo no Pero creo, con respeto. yo no creo que no tengan... Pero la razón es verdad. Sí, es verdad. Pero el chileno en general es difícil de conquistar. Es difícil que le tenga el 100% de credibilidad a sus jefes, pero yo creo que Reinaldo Rueda es respetado. Pero claro, llegó en una etapa de la selección chilena donde ya no son niños los jugadores, donde la gran mayoría ya tiene un nivel de Y si madurez se un va a poco Rueda, mayor. porque en las redes sociales, que la gente es de avispa y de rápida, ojalá que los senadores fueran iguales, ya le están buscando reemplazantes. Claro, que es si que es un Gustavo ejercicio que se Quintero, hace. Ivo Basay, y la gente ya está Cotosierra, respondiendo. Mario Sala. Salas, ¿no? Sí, porque además Mario Salas. durante este fin de semana también en algunos medios de comunicación salió que efectivamente tenía tomada la decisión Reinaldo Rueda, entonces todos empezamos a especular, a sacar ¿Y nombres no la del tiene sombrero, tomada? etcétera. ¿Dices tú? Yo creo que no, él está más que claro que quiere seguir aquí. Lo que dijo del fútbol también fue entendiendo el contexto, o sea, no se sabía cuánto tiempo iba a parar el fútbol, nosotros esperamos que se retome todo este fin de semana, O sea, pero también fue una crisis declaración como de superado, de decir, bueno, si no hay fútbol me tengo que ir, que es lógico, si no hay medios de comunicación dejamos de trabajar. Es muy difícil, Claro, en el fondo es es lo muy mismo. difícil lo que ha ocurrido en estos últimos meses con el fútbol chileno. Yo no sé cuántos son los entrenadores que ha tenido la Universidad de Chile en 2 años, pero deben ser Yo por creo lo que bajo. los únicos felices 7, de que se haya 6. suspendido el campeonato son los de la Chile. Es No muy sé si tanto. exitista Que habían ganado los últimos 2 partidos. Venían en racha. es muy exitista el proceso con respecto a la figura de un entrenador. Aquí me meto en una materia súper futbolística, digamos. Es muy rápido en la exigencia de cambio, porque efectivamente Rueda ha tenido un proceso complejo, pero uno esperaría que terminara el proceso. Claro, por yo supuesto. digo. No, uno también como jugador también necesita que la mirada de un técnico se mantenga en el tiempo, porque si no, lo que me está convenciendo, si no me logró convencer en un principio y me está convenciendo mientras tomamos rodaje,
y después se me va, claro, cambia viene otro cambiar de jefe, mano todo el rato. cambia de mano. Yo creo que lo más aconsejable en este caso es que Rueda termine este proceso. Si uno no quiere que se vaya. Lo que pasa es que lo veo como ya como muy predispuesto a irse. Y eso a mí me preocupa como haber pertenecido a la selección y como Pero ¿Pero la cómo sensación no de se que va era a una persona chorear? como ¿Cómo un se va a poco enojar? lacónico, ¿ya? Nosotros venimos de Bielsa, de Sampaoli, y Rueda tiene como una personalidad un poco más rabotril. Es una, puede ser. es una rueda lenta. Puede ser carácter. Pero fíjate que Sampaoli y Bielsa, bueno, primero Bielsa tenía de dónde sacar. O sea, tenía a Alexis Sánchez en su mejor momento, Vargas, que es un jugador que es lagunero, pero cuando aparece te la clava en un ángulo abajo, un goleador. Bravo Un en su goleador. mejor momento. No, pero te estoy hablando de jugadores que en estos momentos están en un bajo nivel y donde Por eso nosotros por eso estamos te nombra Claudio sufriendo de la Bravo. parte ofensiva. Porque hoy en día Bravo tranquilamente puede jugar con presencia, prestancia. Tenemos una pareja centrales que se maneja bien, dos laterales que pueden cubrir bien. Tenemos el volante de contención, que está siendo un gran referente de la selección chilena. Sí, pero los Hizo grandes olvidar un pilares de la poquito selección Marcelo anterior. Díaz, Ese pero problema es cuando la gran pelota prioridad avanza de la nuestra- mitad de la cancha eso, hacia el la gran rival. prioridad nuestra Ese es el gran estamos problema. fallando porque el fútbol es una diferencia que se hace en las áreas. En nuestra área defensiva, bien, nos podemos manejar, organización de juego, grandes jugadores, altura, pero en la parte ofensiva carecemos de jugadores importantes. Otro de los que ha sido parte del comentario en estos días ha sido el mismísimo Arturo Vidal. Bueno, ya está claro que es un fake news. Hacen pebre a Arturo Vidal por noticia falsa en la que supuestamente se niega a ir a Plaza Italia, y además había una frase muy dura que señalaba que por qué la gente reclamaba por tener 300.000 pesos cuando él había vivido también con esos mismos 300.000 pesos. Lo ponían como Esto el es peor. una No, lo que pasa es entrevista- que esa entrevista nunca se hizo. Nunca se Es una hizo. entrevista Una falsa. 100% falsa. Sí. Algo falso. Y yo llevo días Odiando a odiándolo. Arturo. Mal, devuélvete. Devuélvete. Permiso. Devuélvete que te pasaste en Matei. Bali. Matei, devuélvete. No, pero para Matei. atrás. Sí, ahí. Para atrás. ¿Qué les Oye, pasó a ¿quién- ustedes? ¿Ustedes cacharon al tiro que era un fake news o Y me se parecía dieron muy cuenta? extraño que fuese de Vidal, porque Vidal, si lo que tiene, que de repente es muy genuino, muy espontáneo, pero siempre habla de lo que, Del de lo que él pueblo. fue. Él está siempre con sus amigos. De Rodelindo de Román. Rodelindo, o sea, me parece muy Él ayuda a un extraño. montón No de niños en su conversa con comuna. lo que él es realmente. Bueno, él lo puso esta en noticia. Twitter. Dice, primero, me veo en la obligación de aclarar que esta es una entrevista completamente falsa, pero además me sorprende mucho que alguien haya creído que yo podía decir algo así. No, porque además él tiene también a la vista la obra social, entre comillas, que hace. Él tiene los Reyes del Barrio también en su comuna, en San Joaquín, que ayudan a un montón de niños y de niñas también a entregarle todos los útiles, todo lo que ellos necesitan, las herramientas también, entregarle un espacio de diversión dentro de la comuna. Entonces él lo hace. Ahora también es cierto que estamos todos un poco con los nervios de punta. Entonces estas declaraciones, por ejemplo, de Arturo Vidal en el aeropuerto, que la gente también en su mayoría se malentendió porque él sí quería jugar y fue sumamente juzgado porque él dijo no, yo vengo a jugar, etcétera, etcétera. También se presta para todo esto y para generar una odiosidad en torno a Arturo Vidal, siendo que él... O sacar frases y... Claro, sacar frases. Él dijo Sacarla de que estaba contexto. con el Sí. pueblo y un montón de gente. Y no es necesario que lo diga, sino que lo haga. Y él lo hace también, Porque claro. además se arrastra, es difícil. de problemas puntuales con Bravo. Entonces hay como que una tiene carácter. polarización y cada uno quiere tomar parte de Bravo, parte de Vidal. Y al final las redes sociales son muy complicadas porque es un mundo virtual, a veces no es el mundo real. Bueno, yo la verdad que Twitter la lo vida no saqué. es una red social. Twitter, compadre, yo me fui a Twitter, caché. Yo guapo de carácter me fui a Twitter porque la ¿Y te verdad gustaba era una Twitter a guerra. ti? Yo te seguía. Sí, ¿sabes por qué me fui? Por amenaza, ¿cachai? Entonces yo no ¿Amenaza? estoy para eso, sí. ¿Amenaza por tu rol porque- como concejal o...? No, mira lo que te voy a decir yo. Cuando hubo un tema de la Erika Olivera, ¿te acuerdas o no? Sí. Y se malinterpreta porque dije, bueno, Erika Olivera está bien, porque la Pamela Giles yo la considero muy agresiva. Estamos hablando Lo que de pasó la en el escena de lo que pasó. cuando le ¿te muestran a acuerdas? Chadwick los papeles, Sí, los ¿no? papeles de, a Chadwick. de las torturas y Entonces, las violaciones. Claro, pero yo no me refería a la tortura, me refería simplemente que Pamela Giles era agresiva en su accionar. ¿Ya? Cuando a Urrutia Le muestran tuvo un los papeles. descuento, Sí, ay, sí, lo agarrá, cuando y tú, está ay. Entonces yo creo que cuando uno está en la institucionalidad tiene que ser más maduro para actuar, más cerebral, porque hay mucha gente que depende de ti y tú estás en el marco legislativo. Y lo pusiste en Twitter y te Entonces yo hicieron lo puse en pebre. Twitter, bueno, Erika Olivera, le paraste los carros, pero en ese aspecto. Una opinión. No, y lo tomaron como que, oye, Sunir y la con... Y yo, bueno, ¿de qué estamos hablando? Le decía, Fue una normalidad más de lo que vivía ahí en la Tantos cancha. cariños pero es que que en le la mandan a cancha... la mamá de la gente. Entonces va, enojada. oye, pero va y la misma barra de Lauda Flaco, no me podéis creer,
unos cabros radicales ahora, hoy ya no soy nuestro capitán, facho tal por cual, y ya me piqué, ahí sí que me piqué y los llamé, ¡pah! Le pego dije, ¿cómo se te ocurre hablar de esa manera? ¿Cachai? No, pero es que no, ¿cómo se te ocurre hablar de esa manera? Mira, cuando vos, pendejo, así le dije yo, estáis caminando, yo ya me estaba sacando la mugre en el fútbol y era el capitán del equipo. No me interesa. ¿Cómo? Entonces no me digáis más capitán. ¿A ti no te pasó con Paredes hace poco? Mira tus palabras. Que le celebraste sus goles y la gente de la U te hizo pedazos. Claro, porque el momento de la U, yo dije, yo estoy por sobre esas cosas. O sea, yo sí, hay un compañero de profesión, porque fuimos hasta compañero de selección. Y logra un hito de marcar no sé cuántos goles, paré 250 mil goles. Uno se saca la camiseta y no le queda otra que aplaudir. Y uno lo que vivió, que es muy difícil anotar, yo hice 30 y tantos goles en mi carrera, y es muy difícil anotar. Y con mucho esfuerzo. Y con mucho esfuerzo, créeme que más de un cabezazo. Ahora usted no era delantero, usted está... No, por eso. Te empujaban de repente y pum, para claro, no entendemos ese espacio. ¿Qué pasa con la polarización al otro? política? Porque ya venimos saliendo de un cagüín porque la señora de un jugador abrió la boca. Sí. Y quedó laca. Porque siempre que queda hay una mina entre medio. Después la suegra. Pero pregúntale a los Beatles. Estábamos como tratando de, parece que se habían saludado someramente Vidal con Bravo, pero si ahora hay jugadores radicalizados para un lado y para el otro, ese camarín no tiene cómo funcionar. Pero yo creo que fue al revés. Yo creo que fue al revés, Fran. Puede conversar también con la señora de Bravo. Con algunos jugadores y ellos. En general se tomó la decisión, se votó, pero fue algo súper consensuado. Obvio que todos tenían su opinión, algunos querían jugar, otros no, pero se llegó a ese consenso. Y hace tanto tiempo no teníamos un consenso en la selección chilena, hace tanto tiempo no conversaban, hace tanto tiempo no era tema Bravo Vidal y que si se juntaron, que se miraron, que si se vieron, ellos van a seguir igual en la selección. Ojalá y jugando por Chile. Y si no son amigos, da lo mismo, son maduros, ya estuvo ese conflicto. Pero uno no tiene que ser amigo de la gente con la que trabaja. Claro. No, para nada. Es necesario estar peleados. Eso te iba a preguntar. Sergio, ¿Se puede jugar bien llevándose mal? Sí, se puede trabajar bien llevándose mal. Obvio. Ah, ya, entonces corten el deseo, ya. Sí, lo que pasa es que llevarse muy mal es complicado también porque de repente un cúmulo de cosas que suceden y está ahí en la cancha. Una bomba de tiempo. Le digo, flaco, pero mal, que no sois tampoco. ¿Y qué me decís vos? ¿Y qué te pasa? ¿Cachai? Porque es un cúmulo de cosas también. Esta es una interacción, es una conversación absolutamente... no, recreativa. No, con el flaquito nos llevamos siempre muy bien. Siempre bien. Esta es una conversación... Flaco, va para la izquierda, agárralo, que estoy zurdo. Que nos encanta porque el fútbol siempre nos da muchísimo que hablar y todos tenemos derecho a hablar de fútbol. Para los que les parezca que hacemos nosotros hablando de fútbol también. No, perdóname. Vivimos y soñamos con fútbol. Dentro de los próximos minutos regresamos hablando acerca del Cabildo en Colo Goldo. También vamos a hablar de qué es lo que pasa con nuestros liceos emblemáticos y la relación que hay con el deporte. Y también vamos a conversar acerca de tantas cosas ligadas al fútbol y este nuevo Chile que comienza. Ya regresamos con más. Sigamos de largo en el 13. En el programa buscamos siempre tener nuevos temas para conversar, como Mercado Libre, donde el 95% de los productos que puedes encontrar son nuevos. Descubran en mercadolibre.cl cientos de tiendas oficiales y emprendimientos con productos de primer nivel. Los invito a vitrinear cuando quieran desde la comodidad de su sillón y verán que en Mercado Libre lo mejor está llegando. Se reanuda el partido. Me dice por internet, tú también fuiste futbolista. Sí. Ah, bueno, sí. Porque nadie hacía la pelota. Sergio ganó medalla de oro de ping-pong de bolsillo. Seco. De ping-pong de bolsillo. No, yo jugué fútbol, pero fue una tragedia. Ahora sí, el talento tengo un amor por los Schwager. clubs de... En general encuentro que el fútbol no solo se juega en primera, se juega en los barrios, se juega en la calle. Ay, me encantan los equipos chicos y mi club siempre ha sido Lota Schwager y espero pronto que escalemos, porque por lo pronto sigamos jugando. Hay dos Lota Schwager. A ver, hablemos acerca del Cabildo de Colo Colo, que fue simplemente un hito que generó muchísima conversación y además nunca un club de fútbol se había involucrado tanto en un proceso social. ¿Qué te pareció a ti, Marcelo? Me parece muy bien y liderado por Barty, que ídolo de Colo Colo. Morón también está. Un gran referente. Ah, sí. Morón también. ¿Tú, Daniel? Barty Choto, un gran músico. Me vas a ver, Daniel, disculpa. Daniel Morón también. Y me parece muy bien, porque es gente que está inserto en muchos problemas. Como decía Grace, en el tema del fútbol, uno ve Tribuna Andes, Galería,
y tribuna numerada, que son las clases sociales que se reflejan en este país, en esta sociedad. Entonces, me parece muy bien y el llamado lo hizo un gran ídolo Colo-Colo, Marcelo Bartichotto. Muy activo ha estado Marcelo. Bartichotto, para compartir las necesidades, lo que necesita y las prioridades de ley, porque empezó a hablarse de ley corta, ley urgente. Y yo creo que ahí se tomó la gente para decir cuál era la prioridad inmediata. Yo creo que va por un tema de salud, un tema de medicamentos, un tema de transporte público, fueron solo para pensiones. Fueron solo para hablar como temas, porque me imagino que todos los rubros en este momento están pidiendo sus necesidades y hablando de lo que necesitan. El fútbol también irá a hacer como peticiones. Por lo que yo tengo entendido, tenía más que ver con lo social. Y es importante que lo haya iniciado Colo-Colo, porque aquí en Chile se ha perdido la figura del club social y deportivo, que de repente en Argentina, que lo tenemos más cerca, sí pasa. Hay sedes de los clubes donde los viejos se juntan a conversar, donde los niños pueden ir a educarse. El mismo estadio de River, abajo, digamos, están las salas de clase de los niños que son socios. Hacer club social, que la gente dialogue y que la gente converse. O sea, ya los une el hecho de ser hinchas de un equipo. Pero escucharlos es muy importante. Yo creo que esto debiese ser también para el fútbol, comenzar a refundarlo. Porque el fútbol es de la gente y eso a muchos se lo ha olvidado. Hay una crítica ahí muy dura en lo que estás diciendo, porque finalmente esto es una organización que nace desde los jugadores, pero recientemente a dirigentes de Colo-Colo los pillaron también manejando información confidencial. ¿Qué te pasa en esta...? Eso es sociedad anónima que hay que distinguir del club social y deportivo. ¿Pero qué les pasa a ustedes con el espíritu natural del fútbol versus la maquinaria de negocios que existe hoy en el fútbol? Sí, a ver, como jugador de fútbol me tocó vivir en la transición un poco, de pasar de club a ser sociedad anónima. Y claro, uno veía los beneficios de lo que hablábamos, Marcelo, al principio, de que cada 30 días te empezaron a pagar tus cotizaciones, tu ISAPRE. Todo eso empezó a funcionar. Qué bueno eso, porque nosotros en la pauta teníamos una duda fundamental, si es que a los jugadores se les paga. Antes no. No, antes no. Pero hoy día ahora sí, te pagan tus cotizaciones. Pasamos a ser trabajadores igual que todos, desde el 2002, Marce, ¿no? Sí, a mí nunca me pagaron. Claro. Por eso tengo ganas. Entonces hay un montón de jugadores para atrás que tienen estas lagunas previsionales, todo esto porque no se llegaba a ese consenso ni se hablaba como de la actividad del fútbol como extra a lo que todos hacemos como trabajo. Entonces me parece a mí que estas situaciones en las que pasan son de sociedad anónima, o sea, hacer la diferenciación. Sí. Estos son los mismos desórdenes, un poco lo mal entendido que tienen las empresas privadas y el mercado mismo. Yo creo que eso hay que extirparlo desde ya. Tiene y hacer todos los otro vicios. Las sociedades anónimas no quedan exentas de todos los vicios que se pueden dar, de todas las situaciones de aprovechamiento que también figuran. Tú mismo decías la utilización privilegiada de la información. Claro, mejoró del lado del trabajador, porque te empezaron a ordenar todos tus temas, pero también hay unos vicios que también se lo que pasa es que... Perdona que te interrumpa, pero tú acabas de decir que tú tuviste muchísimo tiempo en Laguna y que nunca impusiste. Claro. ¿Cuántos años fue tu carrera profesional y cómo manejaste un decreto de ley presidencial en 1970, donde bajo un estatuto los jugadores eran considerados, pero no como obligación y bajo el Código del Trabajo, sino que había voluntad solidaria de pagarle a los jugadores. Después se decretó años más tarde un porcentaje del 10% de la entrada para ir a la... Como borderó. Claro, la entrada que la compraba. Claro. O sea, Mali compraba 2 lucas la entrada, o no, 20 lucas, porque tú tenés perfil más de VIP. No, yo estoy súper cupa. No, de verdad. Entonces, ese 20% de esa entrada iba a la previsión voluntaria y solidaria de los que llevaban el club, la administración. Claro, y en definitiva, nosotros éramos empleados no de los clubes, sino que de la Asociación Central de Fútbol. Mira. Imagínate, los clubes eran corporaciones, como decía Grey, sociales, se lavaban las manos. Porque al final yo no tengo ningún reconocimiento previsional, ni siquiera un bono previsional de reconocimiento que sea traspasado en estos momentos a mi previsión. No tengo absolutamente nada. Lo que pasa es que hoy en día ya hay tendencia y movimientos de exjugadores de los años 60, 70, 80, 90 que están peleando corporaciones individuales para ver, pero ¿de dónde sacamos ese dinero? Un poco como las lagunas, como el proceso de los profesores. Como la deuda histórica de los profesores. ¿Quién paga eso? Es algo así. Ahora piensa que tú lo hablas como en retrospectiva de lo que pasaba antes y hoy día las jugadoras de fútbol están en esa misma situación. Recién este año tienen un seguro médico. Recién este año Colo-Colo se comprometió a profesionalizar y firmar contrato a todas sus jugadoras. Entonces hay algunos clubes que efectivamente lo hacen, pero hoy día lo que ustedes vivieron lo está viviendo y de manera aún más amateur el fútbol femenino.
Que son jugadoras que, claro, Partiendo son de profesionales, que lograron estudiar, trabajar, entrenar, Sí. pero que fin de Ser semana a mamás. fin de semana también juegan sus campeonatos, ¿Sabes cuál que es también la- estaba pospuesto, dicho sea de paso. La gran falta Y de también este piden país, su querido, yo le puedo decir, regulación. la gran falta de nosotros, suponte que la ley Cholito, disculpa que... Sí. La ley Cholito significa tenencia responsable de mascota, o sea, obligación del dueño hacia el animal, dictada por el Estado chileno, el gobierno chileno. Adivina, ¿qué financiamiento le pasaron a las municipalidades? No tienen asignación Nada. de presupuesto Para por la- la ley Cero. Cholito. Cero, Me pero está- sacaron una ley Es como una con pantalla, cero ¿no? financiamiento. Eso es lo que pasa en Chile. Ahora, el tema de la sociedad anónima, mi compadre Flaquito Larra, porque nos decíamos, ¿te acordás? Nos decíamos, compadre, cuida, va para allá, La no, espalda. va para acá, compadre, cuida. Lo hacíamos la espalda. Suena raro. Bueno, sí. Claro, En ¿Te ese- imaginas así? Hay algo que quieran yo no perdonaba contarnos ahí. que nunca han contado. Saliendo del closet. secreto camarín no se puede. Secreto Miren camarín que no se cantamos puede. la música a primer plano al tiro. Anda tú a cabecear. Al No, tiro. pues yo. Cabecea tú, ¿eh? Ah, Rara la- Franco, mira, el cyber que se me olvidó que íbamos. No ¿Qué iba a sé, decir? no sé lo que iba a decir. No, pero ¿qué iba a Del decir? Cholito, Partito Cholito. es un gran compadre. Ah, no, Con la ley de la sociedad sociedad anónima. anónima. Nos quedó súper ¿Qué claro. pasa? La ley de sociedad anónima, perdón, hay que regularla. Porque salen representantes, dueños de clubes, clubes que son dueños de jugadores, técnicos que lo traen representantes. Viene una sociedad anónima y le cambia el símbolo, el escudo a un club deportivo. O sea, en Deportes ese aspecto, Concepción, hacen que lo que fue, quieren. Bueno, que hay que fue regular. expulsado del fútbol chileno, que está luchando por volver. ascender y nuevamente meterse en segunda división o comenzar a retomar su nivel competitivo. No hay ninguna sanción para los que, Para que se se robaron robaron la toda la plata. ¿Dónde está la plata del León de Collado? Todavía no sabemos, Sí, pero es terrible. Jadwe vamos por el ascenso. cumplió 4 años ya afuera Quiero- y todavía no pasa Claro, nada. todavía está en Miami pasándolo muy bien. Lo Tengo- atrasaron para mayo del 2020 a Jadwe. Siempre. Hay Yo algo- no tendría ni un problema en robarme todo el fútbol chileno si me voy a ir Al día a de trabajo, Miami. 1 de 5 mayo, años. Imagínate. Hay un tema que me parece especialmente sensible, aprovechando que hay un alumno del Instituto Nacional presente. Rafa, tú estudiaste ahí. ¿Qué te ha pasado con todos los últimos No, yo acontecimientos? no tuve la Es como la Mali. ¿No? No tuve el honor Oye, de hacerlo. Eso te Oye, pasa por no venir a estaba pauta, ahí tú. Sergio. Era esto. Es como la Si Mali. hubieran leído bien. Es que Sergio no vino a pauta porque se estaba cortando el pelo. Porque estábamos en la peluquería con Rafa. Yo la barría. Estaban cortándose el Hola, pelo Marcelo. Oriana y Yo fui Sergio al juntos. Instituto Mira la barriga, mira Zunino, mira. Marcelo, Te quiero. aprovechando que tenemos a un alumno del Instituto Nacional, ¿qué te De pasa? ser el primer foco de luz de la nación sí. que me tengo ¿Qué te pasa cuando ¿Qué está observas pasando ahí? todo lo que ha ocurrido en los últimos años en el instituto? Yo creo que ahí estaba la madre de todo del cordero, porque no previeron nunca lo que iba a pasar. Porque claramente se tomó el Instituto Nacional, un colegio emblemático, como una noticia de resonancia social. Porque si esa actividad destructiva, vandálica, sucede en cualquier otro colegio de cualquier otra región, no lo toman en cuenta. Pero como era el Instituto Nacional, un colegio emblemático, cuna de grandes profesores, cuna de grandes presidentes, cuna de grandes cultores y mía. Grandes deportistas. Una de Y mira, para que no me tiren la talla. Que haya pasado eso, realmente lo encuentro inconcebible. Alumnos que destruyen su colegio, alumnos que destruyen su emblema del colegio, o sea, algo que te Pero ¿qué identifica. pasa con el colegio que provoca esto? ¿Qué pasa que se Es que- llega a esto? Porque Es esos que alumnos... la verdad que nadie tomó carta en el asunto y nadie previó eso. Y venía el tema de Carabineros y Felipe Alessandri, yo creo que estaba sobrepasado con tanta destrucción. No tomaba nota el rector, no tomaban nota los directores, los profesores, porque ellos decían, no tenemos las competencias para derribar esto. Pero Marcelo, yo creo que también tenemos que fijarnos, yo estudié 2 años en el Carmela Carvajal, mi hermana salió de ahí, tengo primas que también salieron del Carmela, y en el fondo tienes una situación que va desde antes de toda esta destrucción, que tiene que ver, por ejemplo, con el NEM. O sea, estamos hablando, yo cuando postulé al Carmela, estaba en un colegio subvencionado donde las profesoras de lenguaje y matemáticas se quedaban más tarde para que yo pudiese estudiar y pasar el temario para pasar la prueba del Carmela. O sea, era una situación muy particular y se da con todos los liceos emblemáticos porque son la gran oportunidad que tienen muchos chilenos, niños, niñas, de poder acceder a la educación superior y tener una beca en ese tiempo. Entonces todas también, todos los alumnos y alumnas que conformaban un liceo emblemático estaban con esa disposición en la sala de clase. Camiseteados. Y tenía compañeras que le sacaban la cresta, se llegaban con un 5, si tenían un rojo, que además tenían que llegar a cuidar a sus hermanos. Y resulta que después, mediante una ley, bueno, que tiene todo que ver con la marcha de los pingüinos, etcétera, se formuló que el NEM también iba a correr para la gente del liceo emblemático. Y de un minuto a otro el Carmela, yo lo fui a ver haciendo un trabajo en la universidad, estaba vacío.
estaba vacío. O sea, con lo difícil que era Estamos sacarse hablando una por buena lo del nota. ranking, O sea, que estamos te hablando del tema del promedia para ranking poder y entrar a si la uno va PSU. mucho más atrás, a todas esas niñas le dijiste que su esfuerzo no valía nada no, porque sí, eso resulta es que no terrible. pudieron equiparar, es que no pudieron ponderar, es que la situación de los liceos emblemáticos era diferente. Sí. Pero también hubo una criminalización a todos los movimientos del Liceo 7, del Carmela, de la aplicación. será, por del ejemplo, Liceo, no, comparable con lo que pasó en el pero Liceo. pero te digo que eso lo antecedió, que tú puedes entender después El proceso. posteriormente el proceso Pregunta, de esos niños. en Cuando el uno fondo, ¿cómo es llegó alcalde, hasta ahí? es una pregunta, no una aseveración, por favor, nadie se desmaye. Un alcalde de La Florida o un alcalde de Cerro Navia que tiene a sus hijos en un colegio en Vitacura, es muy difícil que entienda lo que está pasando. Pero- Yo no entiendo por qué el señor Alessandri no tenía a sus hijos en el Instituto Nacional. Porque él lo tiene en otro colegio que jamás se va a cerrar, que está en el Barrio Alto. Entonces también me imagino que hay una violencia en los otros de decir, ¿y qué te venía a meter tú que no tenés la menor idea de lo que nosotros vivimos todos los días? Porque las imágenes del Instituto Nacional, como dice Marcelo, todo roto, las instalaciones hechas pedazos. Claro, pero ese alcalde, esos concejales, no tienen a sus familias en No esos viven colegios. ahí, incluso. Ni siquiera viven en No su conocen comuna. esa Sí, realidad, está bien, pero lo que pasa es que tú tienes como administrador de una municipalidad, te riges por ley. Y claramente todos esos colegios están regidos por ley, por ordenanza, el Ministerio de Educación. Entonces, tú como institucionalidad, como jefe administrativo, basas todo lo que es la educación en leyes, en ordenanzas. En que lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Esa es la finalidad de la persona que está en la cabeza de una institución. Ya, y hablando acerca de eso mismo, en los primeros meses de este año una de las discusiones más importantes era acerca de los cambios de la malla curricular, donde se sacó historia y educación física. ¿Qué les parece? Me parece aberrante, aberrante. Dos ítems importantísimos. Alguien que no tiene historia, no tiene futuro, y eso está claro. O sea, uno nace y la historia es la que te va haciendo un poquito hacia adelante. Y lo otro de educación física, a mí en lo personal, y yo siempre lo digo, a mí el fútbol y la actividad del fútbol me cambió la vida. Sí, po. A mí me cambió la vida y le cambió la vida a mi familia. Y somos el segundo esa es país la con más importancia que obesidad tiene. Primero, Tenemos infantil. muchísima obesidad, Primero tenemos infantil. muchas distracciones ahora que no son, tenemos mucha droga en las poblaciones. O sea, el fútbol, el deporte en general, puede salvar es una vidas. gran herramienta de salida. Sí, preventivo. Y eso lo tenemos Muy que preventivo. tratar de No, y aumentar mental, muchísimo y más mental, ahora. Sí, po. Aquí, lamentablemente, si uno lo ve un estudio que hizo ONU Mujeres junto con DAF el año pasado, de hecho, demostraba también por género que las niñas tenían entendido el hecho de hacer ejercicio como algo estético. Sí, para ver si va a estar más O sea, flaca. por algo, por una presión social de Sí, estar sí. flaca. Más que Y forma de no vida. por salud mental. No por salud mental. Sí, El po. deporte te entrega salud mental, te entrega competencias de trabajo en equipo, o sea, te entrega una Liderazgo. capacidad también, liderazgo. Es todo un tema y aquí simplemente se ve la punta del iceberg que tiene que ver con, no, es que Chile es un país obeso, bueno, entonces que los niños no coman esto, pongámosle sellos, cuando en realidad los temas Pongamos de leyes. fondo, los temas de fondo no existen también. Hay muchos colegios que no tienen ni siquiera un espacio, que tienen yo tenía multicancha y en la única multicancha se hacían todos los deportes y todos estábamos ahí en la Eso única es verdad. multicancha. Y esperaba ahí el ¿Cuántas ramo de comunas no tienen áreas educación verdes? física Mira, durante la toda la revista semana, ¿no Gimnasia. les pasaba? Mira, el gran problema de la educación pública, aparte del tema vocacional, quizás apresado, mira lo que voy a decir, apresado por el Partido Comunista muchas veces. Ya. Pero porque ¿por qué son- lo lleva a un ¿por qué? partido? Porque lo he visto, que yo estoy en la Florida y es así. No, A sí ver, está bien, ¿cómo es? pero... No, no, es que yo lo veo así. Pero para darle una Entonces, bajada fuera de un lo tema- político. No, te estoy hablando es que lo que pasa es que Marcelo está claramente sí, porque es un tema Claro. político también. Tú eres concejal Porque, aquí. claro, ¿Qué has Pero visto? entiendo lo que quiere hay un decir paro- Grace, no son los comunistas los que quitaron educación física de la malla hay un curricular. paro, no, yo te estoy hablando que... Que yo sepa, por lo Pero menos. escuchemos lo que Estamos, quiere mira, comentar Marcelo. el centro, el que decidió el Centro Nacional de Educación, que decidió, hay muchos puestos políticos. O sea, y claramente ellos tomaron determinaciones de suprimir historia en tercero y cuarto medio y educación física, lo que no me parece bien. Lo que pasa es que de repente la educación pública está apresada por eso y hay paro. Hay bono bono de derecho adquirido. Nosotros pagamos unos bonos altísimos por derecho adquirido, por término. ¿Qué es el derecho ¿Qué significa adquirido? El eso, derecho adquirido que terminan los paros, entonces los profesores adquieren un bono de 3.000 millones anuales. Entonces tú tienes que pagarlo como un derecho adquirido por tema de paro de movilización y todo. Nosotros lo que buscamos es mayor vocación, lo que decía Grace, la jornada escolar completa se completa, valga la redundancia, ¿con qué? Con mejor infraestructura deportiva, con lo que teníamos nosotros. No solamente el tema teórico, lenguaje, matemática, porque el niño se aburre hasta las 2 de la tarde, después viene el almuerzo y después viene el tema preventivo.
¿Qué pasa con el tema de educación sexual? Te ahorras cualquier cantidad de problemas. ¿Qué pasa con el tema de educación medioambiental? Cívica. Sí. ¿Qué pasa con el tema de iniciación deportiva? ¿Qué pasa con el deporte social? Todo eso, eso educación cívica. Nos suele pasar en este programa que se nos hace corto. Muy Así que vamos a hacerle un llamado a la gente que nos manda, a ver si nos regalaran unos 15 minutitos, porque siempre quedamos como con la cola. Vamos a seguir conversando, una tanda comercial, sigamos de largo, aún queda mucho. Seguimos viviendo, sigamos de largo. Estamos junto a 3 grandes invitados y se nos está acabando el tiempo, como ya nos decía Fran. Vamos a invitarlos a ustedes, por favor, amigos, a que nos den sus palabras para el Chile que queremos construir. Partiendo por ti, Grace. ¿A la cámara? Sí, por favor. Nada, a ver, creo que tenemos que informarnos bien de canales oficiales respecto a todo lo que está pasando, al proceso constituyente. Insisto, es una gran oportunidad que tenemos por primera vez en nuestra historia de hacer una constitución hecha por la gente, también a ponerle ojo a cómo se va a llevar a cabo este proceso constituyente, que la gente pueda elegir efectivamente a sus asambleístas, que los partidos políticos tampoco gobiernen este aspecto, sino que sea todo más transparente. Y por lo demás, en la agenda corta creo que tiene que seguir existiendo. Todavía no se habla de la AFP, todavía no se habla del sistema de educación, todavía no se habla bien del sistema de transporte, las pensiones. Hay un sinfín de demandas que, claro, con esta asamblea constituyente o convención constituyente, sin duda que uno lo revitaliza, pero el derecho a marchar y a manifestarse creo que tiene que seguir existiendo de manera tranquila y sin violencia, porque estamos en democracia y en democracia, insisto, no podemos seguir manifestando hasta que consideremos tu barra, que esto sea así. No es mi barra. La barra, el de pero yo. sí, yo estoy con ustedes. No, pero eso, agenda corta y cambios profundos lo más pronto posible, rápido, porque hay gente que se está muriendo. Rafa. Clarísimo, bueno, Grace lo graficó muy bien, pero yo diría, como decíamos en el fútbol, mente fría, cabeza fría, corazón muy caliente y fuerte. También trajo tu barra, Olarra. Aplaude, Chuncho. No, sí. Sí, Chuncho. Aplaude, Chuncho. Y ojalá que la ley corta, la ley urgente, que iniciativa del presidente de la República se haga efectiva. Nosotros analizamos qué es lo que necesitamos, la salud, porque la salud es transversal, le llega al rico, al pobre, o sea, el tema de seguro catastrófico de salud, ojalá que estuviera para todos, porque el problema no está en la atención primaria, sino que cuando es hospitalaria, y ahí te dan tiempo para 3 o 4 meses más, entonces con un seguro catastrófico de salud lo supera y te puede atender. Pero era un mensaje breve igual. No, pero es que le estoy diciendo, bueno, cortito. Y después la rebaja de medicamentos, que sería espectacular, transporte público, que son leyes cortas y urgentes, y revisar el tema del impuesto específico, que claramente también afecta a mucha gente, y el tema de las contribuciones. Sebastián Piñera nos ve todas las noches, así que sobre todo para adulto mayor. Aquí el problema grande es que hay que tener adulto mayor para que tengan una mejor vida, iniciación de los niños, que para tengan una una vida más solidaria, más de hábitos. Oye, ¿me das un pequeño segundo? Sí, porque ya hoy día es 19 de noviembre. Feliz cumpleaños, Joaquín. Te quiero mucho. No, el cumpleaños del pequeño. Qué maravilloso. Estamos tan contentos con tu cumpleaños que tenemos el medio programa mañana. Tal cual. Sí. Vamos a tener un gran programa, pero queremos antes agradecer a don Marcelo Zulino, a don Gonzalo Rafa y también a Grace Lascano. Muchísimas gracias a todos por haber venido en esta conversación. Y mañana. No, mañana, programón, mañana que levante la mano. Américo va a estar acá, va a estar Natalino, va a el Pollo Fuentes y Hugo Mansi. Si quieren venir, pueden, ¿no? Están completamente invitados. Vengo con la barra. Así que nos vemos mañana. Se me van a hacer tus, porque mañana tenemos un nuevo día lleno de esperanzas que vivir. Buenas noches, Chile. Chao, muchas gracias. Que estén bien, gracias. Se me van a hacer